En este video voy a hablar todo sobre trastorno límite, lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos a ver qué pasó en la infancia de una persona que tiene trastorno límite de la personalidad, cómo eso crea ciertas características en su personalidad y cuál es la forma de trabajar en esto, qué tipo de modelo terapéutico es más útil para el tratamiento con estas personas y también qué onda con el tratamiento farmacológico. Algo que muchas personas no entienden es que el trastorno límite es una estructura de personalidad. Tenemos carácter y tenemos estructura. Y estructuras nada más tenemos tres. Tenemos psicótica, borderline y neurótica. Y aparte de eso nosotros tenemos carácter. Con carácter queremos decir un carácter narcisista, obsesivo, histriónico, paranoide, depresivo, maníaco depresivo, sociopático, esquizoide y demás. A eso nos referimos con carácter. Y cuando nosotros hablamos de estructura, son estas tres que menciono, que es psicótica, borderline y neurótica. Y entonces tú puedes tener una persona con carácter narcisista en una estructura neurótica, borderline o psicótica. Dicho de otra forma, vamos a pensarlo así. Cuando hablamos de carácter nos referimos a qué tan loco estás. De psicótico a neurótico. Neurótico serían las personas que están que atravesaron los mayores logros psicológicos en su infancia, y con carácter vamos a hablar de qué tipo de locura en particular es la tuya. O sea, todos estamos en un espectro de sanidad, por decirlo así. Entonces, si eres psicótico, estás en el espectro más bajo de enfermedad, luego el borderline, que se mueve entre lo psicótico y lo neurótico, y luego nos vamos a lo neurótico. Y luego tenemos el carácter, que ya sería qué tipo de locura en particular. No me voy a meter mucho en esto porque se vuelve muy complicado y tendría que hacer un video larguísimo. Si les interesa más este tema, déjenmelo en los comentarios y lo podemos expandir más. Pero regresando al tema de las estructuras. Cada una de estas estructuras quiere decir que si tú pasas de la psicótica a la borderline y de la borderline a la neurótica, quiere decir que tuviste un gran avance psicológico en la infancia. ¿Cuál es la etapa psicótica del desarrollo? Es cuando un bebé está en la panza o recién nacido. ¿Y qué quiere decir que es una posición psicótica? Quiere decir que ese bebé recién nacido todavía no tiene desarrollada una corteza prefrontal, obviamente, es puro hemisferio derecho. Hemisferio derecho es caos, es creatividad, es sueños, o sea, no hay pensamiento lógico, no hay tiempo, no hay lenguaje, está todo muy abierto, ¿no? Y entonces cuando una persona está en el rango psicótico, lo que vemos es que tienden a... Bueno, hay otra cosa que pasa en esa etapa de bebé recién nacido. Primero, todo está muy abierto, y segundo, lo que es más importante es la sensación de estar seguro, pero de peligros del exterior. Todavía no se refiere tanto a seguro en una relación, eso ya es en la etapa borderline o por ahí de los 2 años. Es seguro del mundo exterior, o sea, el bebecito está recién nacido y siente angustia cuando tiene hambre, cuando tiene frío, llora, y esa mamá llega y cubre esa necesidad biológica, y el bebé se da cuenta que está seguro, que está protegido. Y entonces cuando tenemos a personas en una estructura psicótica, vamos a ver, por ejemplo, mucha paranoia de hay algo peligroso allá afuera que viene y me quiere hacer daño, ¿no? Mucha paranoia. Vamos a ver mucha sensación de que el mundo es un lugar hostil cuando esa etapa no se atraviesa adecuadamente. Y también vamos a ver que son estas personas que la realidad está desdibujada. Tú puedes tener a alguien en una estructura psicótica sin que necesariamente tengan una esquizofrenia, pero son esas personas que no saben diferenciar adecuadamente el mundo de fantasía, lo que imagino en mi mente, y la realidad. Y las personas que están ahí se preguntan mucho como, ¿esto es real o no es real? ¿Existo o no existo? Trae muchos temas existenciales, trae muchos temas de percibir el mundo como un lugar hostil. Eso se llama ansiedad de persecución, o sea, mi bienestar físico está en peligro, hostilidad del mundo exterior, paranoia. Y algo muy chistoso que pasa con los pacientes psicóticos es que, como la psicosis es un estado preverbal, o más bien esa etapa del desarrollo donde todo está abierto, donde es puro hemisferio derecho, es algo preverbal. Entonces lo que pasa es que tú vas a notar que la comunicación es justamente como la de un bebecito con su mamá, que es que
la mamá siente al bebé. El bebé no comunica con palabras, evidentemente. Comunica haciéndole sentir a la mamá lo que él está sintiendo. Entonces llora y la mamá siente la angustia de ese bebé en su cuerpo. El bebé no dice, ay mamá, tengo un malestar, tengo hambre, ¿me podrás dar de comer? No. Llora y en ese llanto muestra angustia, la mamá siente a lo mejor la angustia y dice, ay, mi bebé tiene hambre, o tiene miedo, o tiene frío, porque la mamá puede sentir en su cuerpo a su bebé. Entonces las personas que no atravesaron adecuadamente esta etapa se siguen comunicando de esa manera. Y entonces en consulta son esas personas que yo siento mucho y que me vienen muchas imágenes y fantasías que pertenecen al inconsciente de esa persona, porque todavía está como todo muy abierto, no hay esta clara delimitación de aquí para acá soy yo y de aquí para allá soy no yo. Si eso lo atravesamos adecuadamente, quiere decir que percibo el mundo como un lugar seguro y puedo empezar a diferenciar de mi fantasía y la realidad. Ese es un gran logro psicológico. Y luego pasamos a la etapa de más o menos los 2 años, que es la que el border, la persona con trastorno límite no atravesó adecuadamente. Y entonces, ¿cuál es el conflicto principal de esta etapa de 2 años? Ya el bebé o el niño no está en esta dependencia total y absoluta, ya quiere explorar el mundo, ya quiere ir afuera, ya está en esto que llaman esta etapa de individuación y separación. Todavía necesito depender profundamente de mis papás, eso va a seguir sucediendo todavía por varios años, pero ya quiero explorar que yo soy un individuo independiente y entonces en esa exploración viene esta parte como de querer hacer las cosas por ellos mismos, empieza la parte de los terribles 2, de muchísima agresión, de estos niños de 2 años que se tiran al piso pataleando y que se ponen morados del enojo, empieza todo este tema de la agresión. Y entonces el conflicto principal de la persona que tiene trastorno límite es justamente esta etapa de individuación y separación. Y en esta etapa los niños tienen un mecanismo de defensa que llamamos splitting, que a esta edad es sano. Acuérdense que mucho de lo que tiene que ver con patología es que mecanismos adaptativos que son sanos a una edad, a una etapa de nuestro desarrollo, que son normales, sanos y deseables, ya no son cuando yo tengo 40 años. Entonces, mientras que es normal que un niño de 2 años se tire al piso a hacer un berrinche, no es normal que un adulto de 40 se tire al piso a hacer un berrinche. Y lo mismo pasa con este mecanismo que se llama splitting, que va a ser una de las bases de la persona que tiene este trastorno, y es este. Splitting es que yo veo todo bueno o todo malo. Yo veo te amo, te odio. Yo veo blanco o negro. Yo veo eres la mejor persona del universo o eres una basura y ojalá y te mueras. O sea, yo me muevo en las polaridades, me muevo en los extremos. Si ustedes se dan cuenta, esto lo vemos muchísimo en redes sociales. Yo principalmente lo veo mucho en TikTok, ¿no? Es como odiamos a las mujeres, odiamos a los hombres. O sea, soy totalmente socialista, la derecha es lo peor del mundo. O sea, nos vamos a estos extremos de idealización, de devaluación, de te amo, te odio. Y entonces una persona, a ver, ¿por qué este mecanismo es útil cuando tienes 2 años? A esa edad todavía la dependencia es tal en un bebé o en un niño muy pequeño que necesitamos, cuando somos pequeños, tener una figura idealizada de nuestros papás. O sea, verlos así idealizados, porque cuando yo los veo idealizados y grandotes, tengo esta sensación de que hay alguien ahí grande, grandote, idealizado, bueno, noble, que puede cuidar de mí. Si yo veo a esa edad a mis papás como son, que son gente con virtudes y defectos como todo mundo, me voy a sentir sumamente desprotegida, porque como esta persona tan frágil y defectuosa va a cuidar de mí, que soy una pequeñita y que no puedo cuidar yo de mí sola, ¿no? Entonces nosotros desidealizamos a nuestros papás conforme vamos sintiéndonos más seguros. De hecho, si ustedes notan que idealizan mucho en su edad adulta, es porque no tienen confianza en ellos mismos todavía. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito una mamá ideal y un papá ideal, ¿qué pasa cuando mi mamá es mala, cuando me castiga, cuando me frustra, cuando me grita, cuando me regaña, cuando me hace llorar, cuando no me da lo que quiero? Entonces, es mala. Y entonces, ¿cómo soluciona la mente de un niño pequeño ese conflicto? Splitting. Y entonces vemos esta mamá toda buena y esta mamá toda mala, que es lo que vemos en los cuentos de hadas. Si ustedes se dan cuenta, en los cuentos de hadas, es un tema arquetípico que hay una hada madrina, una bruja blanca que es toda buena, noble, y hay una madrastra mala o una bruja que es mala. Y estos cuentos de hadas ayudan a estos niños pequeños en esta etapa
psicológica a que puedan odiar, separan a esta mamá, hacen split, y yo puedo dirigir todos mis sentimientos de odio hacia la mala sin poner en riesgo a la buena que tanto necesito. Y lo que pasa es que si yo atravieso esa etapa adecuadamente, puedo juntar a las personas. O sea, no eres ni toda mala ni toda buena. Estás en unos tonos de grises. Tienes virtudes y tienes defectos. Esto no lo logra la persona que tiene trastorno límite. Y entonces son adultos que ven el mundo como todo malo o todo bueno. Un día te aman y es lo mejor que les ha pasado en la vida. Y otro día te odian y eres la peor basura del universo. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en terapia yo me doy cuenta que alguien puede tener trastorno límite de la personalidad porque me van a decir algo así. Si yo les pregunto por sus papás, me van a decir, no, mi papá me salvó la vida, yo no sé qué hubiera sido de mí sin él, gracias a Dios que existe, es el mejor hombre que ha pisado la tierra. Y luego si preguntas por la mamá es, no, mi mamá fue una maldita que me abusó y no me cuidaba y no está ahí para mí, mi mamá trataba de arruinarme la vida. Y luego indaga la historia y es como, bueno, pero el papá también era violento con la mamá y luego la mamá se desquitaba con ella, pero el papá era bueno con ella. Y entonces, pues los papás traían un desmadre, así como que mi papá era un santo y mi mamá era una bruja. Se escucha como que los dos, como que tu papá también fue sumamente violento y agresivo, y se escucha como que tu mamá fue muy débil, pero también no supo cómo irse. O sea, no es tan fácil como todo bueno y todo malo. Y no pueden hacer eso. No pueden ver los grises, se mueven en polaridades. La siguiente característica de alguien que tiene este trastorno es que no saben mentalizar. Y mentalizar también se conoce como teoría de la mente, pero es esta parte donde yo puedo, a través de mi capacidad de mentalización, intuir el estado mental de las personas en base a lo que observo en su comportamiento, en sus microexpresiones, en su tono de voz, en las sutilezas. O sea, prácticamente es telepatía. Pero es telepatía, podemos ver qué hay en la mente de la persona observándola simplemente. Y esta mentalización va a ser la base de la empatía o ya entendido como compasión. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas que tienen trastorno límite, ellos mismos tuvieron papás que fueron abusivos o que fueron narcisistas o hubo mucho caos. Al final del día no tuvieron unos papás que los pudieron mentalizar adecuadamente. O sea, no le pudieron explicar a un niño pequeño que no entiende sus emociones, que no entiende sus reacciones, que no entiende su comportamiento, porque cuando eres un niño pequeño no lo entiendes, no pudieron mentalizar adecuadamente a ese niño para que a través de mamá y papá se vuelven un espejo donde dicen, es que estás enojado, por eso estás haciendo berrinche. Y el niño dice, ok, la emoción y mi comportamiento es coherente, ¿me explico? O inclusive como si mentalizan adecuadamente, puedes ver a un niño haciendo, no sé, un pastel y puedo ver cuánto disfrutas. Y si el papá es no inteligente, es inteligente emocionalmente, o la mamá es inteligente, va a ver si le gusta el pastel porque le gustan las texturas o porque le gusta la comida o qué es lo que le gusta a ese niño de estar haciendo un pastel o jugando con plastilina, y le va a decir, no sé, con Legos, es que te gusta, podría ser muy buen arquitecto porque tienes buena dimensión de espacios, o te gustan mucho explorar diferentes sabores. Y entonces es esta parte donde la mentalización es ayudar al niño a ver quiénes son, a ver cómo se sienten, a ver por qué actúan. Y entonces a través de que los papás mentalicen, luego ellos pueden mentalizarse a ellos mismos. Y entonces yo entiendo por qué me siento así, por qué actúa así, porque puedo entender que este comportamiento era porque interpreté así, sentí así y esta fue la reacción que tuve. Eso es la base de la inteligencia emocional. Y después puedo hacerlo por otros, puedo hacerlo por alguien más. Y entonces es esta parte donde, como tuvieron papás, vamos a poner un ejemplo de una falla en mentalizar. Vamos a suponer que yo soy una mamá borderline o una mamá narcisista. Los borderline no saben mentalizar, los narcisistas tampoco, los autistas tampoco saben mentalizar. Son las tres personalidades que fallan garrafalmente en la mentalización. De hecho, el borderline y el narcisista tienen muchísimas cosas en común. Algunos autores le llaman al trastorno borderline el narcisismo femenino, por varias razones.
Vamos a suponer que yo soy una mamá borderline y yo estoy haciendo un pastel para el cumpleaños de 1 año de mi bebé o de 2 años de mi hijo. Y entonces ese bebé, al verme hacer un pastel de forma juguetona, pone la cara y le da una mordida, ¿no? Y entonces yo mamá, puedo mentalizar adecuadamente o puedo mentalizar incorrectamente. Entonces, ¿cómo sería mentalizar adecuadamente? A lo mejor yo veo que mi bebé estaba jugando, pensó que eso era chistoso y digo, ay, chil, me arruinó el pastel, pero me río. Y entonces el bebé ve mi sonrisa, soy un espejo para él y entonces el bebé también se ríe. ¿Me explico? Y entonces mentalicé adecuadamente ese bebé. Hubo congruencia. Lo que él vio fuera era congruente con lo que está experimentando dentro, ¿no? Esa da cohesión, congruencia, sensación de unidad, de soy la misma persona. Ahora vamos a suponer que soy una mamá borderline y veo a ese bebé darle una mordida y como no sé mentalizar, yo proyecto y digo, eres un egoísta, ¿qué no viste? También no entiendo que tiene 2 años porque pues obviamente no sé mentalizar. Eres un egoísta, ¿cómo puede ser? Lo que quieres es arruinarme el día, quieres arruinarme la vida. Y entonces ese bebé, lo que va a ver en mi cara va a ser ese enojo y va a decir, ok, a lo mejor le quería arruinar el día, pero no, yo lo hice porque estaba jugando, pero mi espejo me está diciendo algo diferente a lo que yo sentía. Y entonces empieza a crear todos estos quiebres y estas incongruencias y no saber quién soy y no poder identificar y leer mis propios estados internos. Y entonces luego ese bebé se convierte o hace lo mismo que la mamá hacía con él o con ella porque no aprendió a mentalizar adecuadamente a través de la relación con los papás. Esto de mentalizar va a ser la base, uno, de la empatía. Las personas con trastorno límite tienden a pensar que ellos son muy empáticos, pero no son. O sea, ellos proyectan y sienten empatía hacia la proyección. Pero para tener verdadera empatía hay que ver que el otro es otro, ¿sí? Y nosotros no podemos ver que el otro es otro si no sabemos mentalizar. O sea, mentalizar es desde quién tú eres, cómo tú interpretas el mundo, cómo tú sientes, tu estado mental es este. Pero yo con esa misma acción, mi estado mental sería otro a lo mejor, porque somos diferentes. Y entonces el trastorno límite, si no puede mentalizar, no puede ver la otredad. Les digo, están anclados en esta etapa de dependencia. Salgo de la simbiosis para entender que soy una persona separada. Y no, están ahí atorados entre juntos y separados, que quiere decir mi mamá es diferente, es otro aparte de mí. Entonces todavía están como que medio en la simbiosis y los ven como extensión suyas y entonces piensan que son muy empáticos porque sienten compasión, pero como no hay un reconocimiento real de entender que el otro es otro, entonces la compasión no es realmente hacia el otro porque no lo veo, es hacia lo que yo pienso que el otro siente y no hacia lo que el otro siente. ¿Sí me explico? Espero haber sido clara. Entonces no hay empatía y por eso autores le dicen el narcisismo femenino. Siento compasión, pero no veo que es otro. El narcisista clásico no siente compasión, pero tampoco ve al otro. Aquí sí hay compasión, pero no veo al otro, entonces tampoco es muy útil. Y esta misma incapacidad de mentalizar, que quiere decir que no veo la otredad, que no reconozco que el otro es otro separado de mí, nos lleva a algo que hace súper común en el trastorno límite de la personalidad, que es un mecanismo que se llama identificación proyectiva, que es yo creo que tú crees sobre mí lo que yo creo sobre mí misma. Y entonces el trastorno límite se siente ofendido de forma súper fácil porque tienden a tener un mal concepto de ellos mismos, que también es diferente a la persona con trastorno narcisista. Ellos se creen grandiosos y aquí no, aquí yo me siento poca cosa, estoy devaluada. Y entonces cualquier chiste, cualquier broma benigna, como no puedo mentalizar que la broma fue benigna. A ver, cuando alguien se burla de ti y hace una broma, es chistoso dependiendo de la intención de la persona. Si la persona tiene la intención de herirte, entonces no es chistoso. Pero si la persona tiene la intención de reírse contigo de las fallas y a lo mejor aligerar la situación, entonces es chistosa. Pero eso es subjetivo y necesita mi capacidad de mentalizar para que yo pueda ver eso. Y entonces como el trastorno límite no puede hacer esto, cualquier chiste lo toma a mal, toma las cosas muy personales y entonces es que tú me tienes envidia a mí, cuando la que tiene envidia realmente soy yo. O sea, si no me saludaste es porque me tienes envidia. O es que
seguramente me odias o me quieres abandonar, o sea, todo es un juego de proyecciones y pues es confuso, ¿no? ¿Cómo? Pero yo, o sea, hice esta cara porque no entendí qué dijiste, no porque te odie y te desprecie. No, sí, me odias, dime la verdad, bla, bla. Y como son sumamente ensimismados, porque el trastorno límite es muy ensimismado, es como nada más ven lo que los otros les dan o les dejan de dar, pero imposible que ellos vean lo que dan o lo que dejan de dar. O sea, la atención siempre está en lo que el otro no me dio, lo que el otro me hizo. Nunca ven como, ¿qué hice yo para que el otro reaccionara de esa manera ante mí? O sea, imposible. Ellos piensan que son generosos, no son, para nada son. Esta misma incapacidad de mentalizar, muchos de los, insisto en esto porque muchos de los síntomas o las características de una persona límite vienen de esta falla en la mentalización. Entonces, una persona que no fue mentalizada adecuadamente quiere decir que no tuvo un espejo que le reflejara adecuadamente quiénes son ellos. Y entonces, ¿qué pasa? No sé quién soy. Y es gente que cambia mucho, es de que y se adaptan, buscan mucho que el círculo les diga quiénes son. Entonces, si de repente tengo un novio rockero, yo soy rockera, pero si luego terminé con él y mi mejor amiga es cristiana, de repente me hago cristiana y de repente me cambio el color de pelo. Las personas con trastorno límite traen temas ahí no, resulta que soy gay, no son gays, o sea, es confusión de identidad, porque realmente no saben quién son, porque esta mentalización fue toda, hubo muchos quiebres, como mucha fragmentalización, ¿sí se dice así? Bueno, espero. Y entonces hay una sensación de vacío interno porque no saben qué hay dentro, porque no saben quiénes son, y entonces cambian constantemente, lo cual genera muchísima ansiedad, porque nada como elegir un camino como antídoto a la ansiedad. Cuando todo está abierto y puedo ser lo que sea, y un día siento así, y otro día cambio mi sistema de valores, y otro día soy gay, y otro día no soy, y otro día soy ambientalista, y luego ya me doy cuenta, y me muevo en estos extremos, son generadores horribles de ansiedad. Porque no hay orden, porque no hay estructura. Entonces es un trastorno donde todo es emoción y desestructura y libertad, porque falta la integración de lo masculino muchas veces, que es orden, estructura, delimitación, saber quién eres, amor propio, ese tipo de cosas. Otra de las características es esto que en relaciones les pasa, que cuando están muy cerca se sienten asfixiados y agobiados, pero cuando están lejos se sienten profundamente abandonados. Y es igual esta parte de, se quedaron atorados en la etapa de simbiosis e individuación. Entonces, si estoy en simbiosis, siento que ya, o sea, ya no tengo edad para esto, me siento agobiado, quiero salir corriendo, me puedo portar mordaz, me puedo portar hiriente, pero luego la persona se aleja y una angustia aterradora de abandono que es terrible para la persona con trastorno límite, y cuando estas emociones salen de control es cuando vienen muchos de los comportamientos maladaptativos como cortarse, alcohol, promiscuidad, drogas, vomitar, todos estos son intentos de calmar una tormenta emocional que ellos mismos no saben cómo regular, porque al no tener quien los mentalizara, no aprendieron, no hubo quien les ayudara a regular sus emociones y por lo tanto ellos no pudieron hacerlo por ellos mismos. Entonces, cuando hay abandono, se van a estos comportamientos de si me dejas me mato, y así súper dramáticos, pero pareciera que quieren intimidad, pero ahí tampoco están cómodos. ¿Por qué? Porque no atravesaron esta etapa para decir, puedo estar, no son mutuamente excluyentes la dependencia saludable en una relación, puedo depender saludablemente mientras mantengo mi individualidad y mi autonomía. No atravesaron esa etapa, entonces están ahí fijados. Ya habíamos mencionado que el trastorno límite está anclado en esta etapa de los terribles 2, que es cuando tiende a haber mucha agresión en un niño pequeño, que es normal. Como no tuvieron, otra vez, algo que pasa en las infancias límites es que sí, muchas veces tiene que ver con abuso de distintos tipos, pero algo que es muy común es que muchas personas con trastorno límite no hubo abuso, lo que hubo es una falla terrible en los límites que lo masculino. Entonces, estos niños no hubo quien los validara por recoge tus juguetes, y luego recoge los juguetes y dices, ay, muy bien, que eres una niña grande, qué bien que sabes recoger tus juguetes. Internalizas, ok, ser ordenada y responsable me ayuda a funcionar bien en el sistema familiar al que pertenezco, me ayuda a encajar y me ayuda a construir autoestima porque soy una persona que sabe recoger, ¿no?
eso no pasa, que es lo que de adultos nos ayuda a funcionar bien en nuestras relaciones, en los sistemas educativos, familiares, pareja, etcétera. Es decir, la mejor versión de mí es la que es validada y la que es aceptada. Entonces me impulsa a convertirme en la mejor versión de mí. No, son estos niños que eran súper ignorados cuando hacían las cosas bien, y entonces como si algo necesita un niño, y todos en general, es atención, preferimos ser odiados que ser ignorados, porque al menos en el vínculo de odio existo, y si me ignoras no existo. Y si algo nos destruye es la sensación de no existir, porque si no existo me muero. Porque si yo no existo en un clan, estoy exiliado y evolucionamos en pequeños grupos. No sabemos o no sabíamos sobrevivir como individuos. Entonces el estar exiliados equivale a la muerte. Entonces necesito existir, al menos por odio. Y eso es lo que hace la persona con trastorno límites cuando no tienen límites en casa. Son estos niños que se salieron con la suya a base de berrinches y pataletas, y entonces se reforzó que esa es la forma de obtener lo que quieren. Y entonces repiten eso en sus relaciones adultas sin realmente darse cuenta de cómo, y se pueden salir con la suya en sus relaciones adultas a base de berrinches, pero a largo plazo alejan a la gente. Cuando yo trabajo con personas con trastorno límites, de ir a la infancia y unos padres que dicen no, así firme, claro, se relajan, porque es contención, es ayudarlos a ellas a contener la agresión, la explosión, los berrinches, la emocionalidad, de relajarse al saber que no van a obtener lo que quieren, que es algo que pasa, que el trastorno límite es como muy devorador. Quiero más, más, más amor, más conexión, más atención, más, 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 más. Y es horrible querer siempre más. Y cuando hay un no claro, te enseñan a tolerar la frustración y decir, me frustró que no va a tener eso que quiero, pero ya me puedo soltar y me puedo relajar. Entonces les faltó esos límites que les ayudaron a contener la agresión, a posponer gratificación, a tolerar la frustración, para regularse ellos mismos, y son adultos que son muy berrinchudos. Cualquiera que haya estado en relación con una persona con trastorno límite grave, acuérdense que esto es un espectro. Hay personas con trastorno límite más bajo y otras así súper alto, que ya brincan en la sociopatía femenina, que pueden ser abusivos, hirientes, así mordaces. Y como es algo más femenino, es con las palabras. El narcisista y el sociópata masculino es con acciones, te golpean, roban, etc. Aquí no, te destruyen con las palabras y dicen cosas que por ahí dicen que los hombres te matan y las mujeres te hacen desear estar muerto, porque psicológicamente te arruinan. Y esto lo hace una persona con trastorno límite cuando está en el lado más enfermo. Todo esto creo que es evidente, pero lo voy a recalcar, son altamente sensibles. Esto quiere decir que tienen un problema serio las personas con trastorno límite, porque pasa esto. Es como si les quitaran una capa de la piel y trajeran todos los nervios expuestos. Entonces, cualquier pequeñita cosa la sienten tan intensamente, y esto no solamente las emociones difíciles o el sufrimiento, también la alegría, la sienten muy intensas las emociones, muy fuertes, mucho más que una persona que sí está así con su pielecita aquí, siento el aire y lo siento rico, ¿no? Ay, qué rico la temperatura del ambiente. Una persona límite que tiene los nervios expuestos siente el aire y duele horrible. Y luego no tengo control de impulsos porque no tuve límites adecuados y porque no me mentalizaron, entonces no sé regular mis emociones. Y hay un momento que cuando tienes inteligencia emocional está el sentimiento o el impulso. El impulso te lleva a querer actuar algo, ¿no? Si estoy enojada, a lo mejor llego a querer agredirte. Ese es el impulso del enojo, y querer ir hacia adelante. O me siento triste y el impulso es esconderme. En fin, cada emoción hay un impulso que tu cuerpo quiere actuar. Pero nuestras emociones nos mienten constantemente y sentimos cosas que no corresponden a la realidad. Entonces no podemos actuar todo lo que sentimos, no podemos actuar cada impulso, que es algo que hacemos cuando tenemos inteligencia emocional. El no tener inteligencia emocional es que ese espacio entre el impulso y la acción no existe. O sea, yo puedo sentir enojo y tengo un espacio donde puedo decir cómo voy a actuar ese enojo. ¿Corresponde que lo actúe? ¿Corresponde que vaya y me pelee y me agarre a golpes? ¿O corresponde que respire y a lo mejor lo confronte a través de una conversación? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el trastorno límite siente intensamente
No hay espacio para decidir qué hacer con la emoción y inmediatamente lo actúa. Entonces actúa de forma muy caótica y después, hasta después que se calma la tormenta emocional, es como, ay, chin, la regué, perdón. Y luego es perdóname, y la culpa y la vergüenza y estos ciclos de ira y luego culpa y luego vergüenza y luego miedo al abandono porque me vas a dejar, porque te... caos, caos. El trastorno límite es caos. Lo que tiene que trabajar es justamente orden, es la polaridad que le falta. Y otra cosa, por último, es que tienden a ser muy infantiles y tienden a victimizarse. Quieren que la gente los apapache. Algo que hace el trastorno límite, que no se señala lo suficiente, es que el narcisista te hace sentir que estás loco, hace este gaslighting. Pero la persona con trastorno límite, y más si está en el carácter histriónica, te hacen sentir que eres malo. Entonces manipulan mucho a través de la empatía y de la compasión. Y es como, y se justifican utilizando la empatía y la compasión. Es como, pero me aventaste un plato en la cabeza, sí, pero es que yo me sentía muy triste. Y entonces yo como trastorno límite exijo que tú tengas compasión, exijo que tú te sientas mal porque yo te aventé el plato. Exijo que tú te sientas mal porque yo te aventé el plato porque lo hice porque estaba muy triste. Ese es el gran narcisismo de las personas con trastorno límite. Entonces, sí le puse el cuerno, pero es porque me sentía muy sola. ¿Me explico? Entonces esperan mucha compasión de la gente, pero tienen poca compasión por otros. O sea, dame, quiero, yo me siento, yo necesito, tú no me diste, tú no me hiciste, yo estaba triste. Y entonces cuando no te sometes a lo que ellos quieren, te hacen sentir que eres malo. Es que tú no me entiendes, es que tú no me quieres, es que si te vas me voy a matar. Es esta infantilización de que quieren un padre que no quieren una pareja, no quieren una pareja, quieren un papá que los rescate, que los cuide, que los apapache, que tenga compasión por ellos. Las personas con trastorno límite en una relación o son abusados o son abusivos. Es muy raro. Obviamente, otra vez repito, es un espectro, ¿no? Entonces, si estás en un trastorno límite que he estado trabajando y tratando, etcétera, probablemente puedes tener una relación horizontal. Pero o soy la víctima y necesito quien me cuide y entonces me pongo aquí. Y cualquier persona que ha estado con una persona depresiva o límite va a saber que tienes mucho poder estando abajo. El poder viene de arriba, pero el poder también viene de abajo. Y entonces yo puedo tener muchísimo poder al decirte todo el daño que tú me haces y manipularte a través de la culpa. Entonces el poder no solamente viene de arriba. Entonces se relacionan desde aquí abajo o se consiguen a alguien que se someta ante su voracidad y que quieran complacerlos porque les compraron el cuento de pobrecita de mí cómo sufro y todo lo malo que hago y si te golpeé, si te puse el cuerno, si fui hiriente es porque sufro mucho. Les compran eso y quieren sanarlos, alguien que quiera sanarlos o sanarlas y entonces aquí yo me vuelvo abusivo. Y es cuando me vuelvo hiriente, cuando golpeo a la gente, cuando humillo, cuando someto, cuando voy y vengo porque ahí vas a estar y te puedo traer como trapeador. Pero rara vez se saben relacionar desde un igual. Voy a dejar este video hasta aquí y voy a hacer parte 2 donde vamos a hablar de cómo se trata una persona que tiene trastorno límite, desde qué modelos terapéuticos sirven hasta si tú tienes trastorno límite, cuál es tu camino de crecimiento personal, o sea, ¿cuál es la senda que tú tienes que comenzar a caminar para moverte hacia la integración de tu personalidad? Por ahí dicen que el trastorno límite no sana. Y es correcto porque no es una enfermedad, son adaptaciones. Entonces no es una enfermedad que curar. Pero tú puedes cambiar esos patrones mal adaptativos hacia una versión de ti sana. Y en ese sentido, si sanas, si cambias tus patrones maladaptativos, que nadie te diga que no puedes, que el trastorno límite no sana, si sanas, pero depende de ti, requiere mucho trabajo, mucha conciencia, mucha humildad para reconocer todas las fallas que el trastorno límite le cuesta, porque se quiere percibir como bueno y no quiere ver todas sus sombras y toda la mugre que traes dentro, no porque tienes trastorno límite, sino porque todos traemos mucha mugre interna. Entonces, en otro video les platico un poco más sobre esto, espero que les haya ayudado, cualquier duda, lo que sea, déjenmelo aquí en los comentarios.